there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Mike Mosserol y ustedes. Estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Grandes servicios el día de ayer, por lo que le damos al Señor honra y gloria, ¿no? Le damos muchas gracias a Él. Cuando empezamos a cantar esa alabanza ayer en la mañana, Él es Dios en la plataforma, Dios en la casa, Dios en la esquina, Dios en todo lugar. Alabado Dios, y lo es. Y es sorprendente cómo esas alabanzas así tan antiguas que no tienen mucho letrado, pero sí tienen una gran carne en ella espiritual, ¿no? Así que damos gracias al Señor por ello en gran manera, todo lo que Él hizo, y gracias a ustedes por su ayuda que nos brindaron la semana pasada. El total fue un poco más de $4 millones y gracias a Dios por eso, ¿no? Eso nos dejó un balance o un déficit de $768,000. Y nosotros estamos tan agradecidos, damos gracias en gran manera, y yo tengo toda confianza de que el resto del dinero va a llegar. Y oramos pues por las ricas bendiciones de Dios sobre ustedes. Y hace unos meses atrás el Señor puso sobre mi vida el orar para que todas las personas que apoyan esta obra, que Dios dé manojos a propósito en sus vidas. Y cuando Dios da un manojo, es un manojo grande, no es una pequeñez, es algo grande. Y que Él le dé eso a usted y a aquellos que dan en medio de sacrificio, que Él duplique su bendición. Y yo creo en eso sí, mucho, ¿no? Así que gracias por permitir que el Señor les use. Le damos al Señor la honra y la gloria. Y creo que nosotros establecimos un récord. Tal vez fueron 2 semanas atrás que estuvimos cerca de esto, pero yo creo que esto establece un récord y nosotros pues estamos exaltando gloria, totalmente alabado Dios. Y ¿alguien aquí tiene alguna salida próximamente que tenemos que decirle al pueblo? Sí, ya cerca de nosotros, en el 28 de agosto, estaremos en Pleasanton, Texas. 2 ciudades muy cercas una de la otra, en las afueras de San Antonio, en Christ Rock Full Gospel Church con el pastor Philip Vaughn. Viernes a las 6 p.m., super sábado a las 10 a.m. Y vamos a tener un servicio seguido por comida, actividades, un servicio a las 3 p.m. Y el domingo en la mañana tendré el servicio general a las 10:30 a.m., localizados en el 8980 North Highway 281. Y el 13 y 15 de agosto estaré en las Asambleas de Dios, Summerdale, Alabama, con los pastores Wilson, que son los pastores de niños. Tendremos un servicio a las 6 p.m. el viernes, el sábado a las 10 a.m. y 3 p.m. y un servicio general el domingo. Son 2 cruzadas para niños, pero los servicios son para todos. Bueno, alabado al Señor. ¿Alguien más? Sí, papá y yo tenemos 2 servicios, 2 campañas. El 31 de julio y 1 de agosto estaremos en Grand Island, Nueva York, y en Cross River Tabernacle. Servicios el sábado a las 10 a.m. y 2 p.m. Y también a las 6 p.m. el domingo a las 10 a.m. Para más información, la localidad se encuentra en el 2920 Grand Island Boulevard, y también pueden llamar al pastor Mike Chory, 716-229-8000. Y del 13 al 15 de agosto estaremos visitando Queen City, Texas, en Crossway Church con los pastores Hutchinson, 610 Highway 59, viernes a las 7 p.m., sábado 10 a.m., 6 p.m. y domingo 10 a.m. Para más información, llamen al número en pantalla. Cuando nosotros terminemos con el Salmo 51, vamos a volver y vamos a continuar donde nos quedamos en la naturaleza pecaminosa. No terminamos ese estudio y es tremendamente importante, muy, muy importante. Lamentablemente, la mayoría del mundo cristiano no entiende la naturaleza pecaminosa, no saben de qué se está hablando. De todas maneras, usted no se quiere perder eso. No sé si será mañana o cuando lo hagamos, cuando terminemos esto, tal vez sea en medio de esta programación. Pero vamos a continuar donde nos quedamos y vamos a cubrir terreno que ya hemos estudiado, pero así lo repasaremos. Y Dave, vamos a
Vamos a continuar ahora leyendo en el versículo 14. Me parece que sí. Bueno, en el Salmo 51, versículo 14, por favor. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua en voz alta tu justicia. Esto se refiere al terrible pecado de tener a Urías, el esposo de Betsabé, muerto. Solamente la parte conscientemente del perdón. Bueno, lo voy a leer esto una vez más. Solo el pecador conscientemente perdonado puede cantar en voz alta. En otras palabras, él sabe que Dios le ha perdonado, que él ahora tiene la gracia de Dios. Solamente esa persona que conscientemente es perdonada puede cantar en voz alta la justicia de Dios. El hombre que no ha sido perdonado puede hablar de su misericordia, pero sus pensamientos no son pensamientos santos o profanos, ¿no? Solamente el pecador conscientemente perdonado puede cantar en voz alta de la justicia de Dios. El hombre no perdonado puede hablar de su misericordia, pero sus pensamientos en cuanto a ellos son pensamientos profanos. Yo quiero decir algo que he mencionado o dije la semana pasada en una de las programaciones, porque en oración esta mañana sentí que el Señor me hizo hacerlo, ¿no? Para ayudarnos a entender ciertas cosas. Nosotros recibimos quejas, no sé qué tan frecuentes, ¿no? Pero ocasionalmente y tal vez muy frecuente que nosotros exageramos la cruz. Nosotros hacemos demasiado de ella, etcétera, etcétera. La realidad es que no hacemos lo suficiente de ella y es imposible exagerar la cruz de Cristo. Es imposible. El Señor trajo esto a mi mente de cómo en el 1988, y me parece que fue un lunes en la mañana, yo estaba en la parte de atrás de la casa orando. Nosotros vivimos fuera de la ciudad y nuestra casa está en unas 20 tareas de tierra y yo estaba en la parte de atrás orando, porque allí tenía yo privacidad y el Señor habló a mi corazón y me dijo que me iba a mostrar algunas cosas sobre el Espíritu Santo que yo en ese momento desconocía. Y obviamente, pues, la primera reacción que tuve en mi mente era, bueno, el Espíritu Santo es Dios y hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco, pero yo sabía que el Señor estaba hablando sobre el problema presente, eso yo lo sabía. Y el Espíritu de Dios se movió sobre mi vida como pocas veces lo hace. Hubo un poderoso mover del Espíritu Santo. Y nada sucedió durante varios años. Y yo me he preguntado de eso en ocasiones, Señor, tú me dijiste que me iba a mostrar cosas, pero yo no puedo identificar algo que caiga dentro de ello, no lo entiendo. Y una noche, en uno de los tiempos de oración, el Señor habló a mi corazón y me dijo en lo que refiere a lo que me has pedido, habló a mi corazón y me dijo, bueno, no puedo yo ahora recordar la palabra que estoy buscando, es uno de los versículos de Precepto sobre Isaías. precepto. Precepto sobre precepto, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Y un versículo bastante extraño, inusual, y aún yo supe en mi espíritu que el Señor allí me estaba contestando mi oración cuando yo pregunté, pero Señor, ¿por qué está tomando tanto tiempo? Y Él me dijo, línea tiene que ser sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Y yo dije, Señor, pero yo no entiendo esto, no entiendo. ¿Es esa tu respuesta que me estás dando? Y la era. ¿Por qué estaba tomando tanto tiempo? No lo sé, pero después me enteré. Me di cuenta el por qué. Que todo debe de alinearse exclusivamente con la palabra de Dios. Todo debe de alinearse con la palabra. Y yo nunca olvidaré la mañana. Y una vez más, en un tiempo de oración, sucede que el Señor habló a mi corazón y me dijo, la respuesta que estás buscando la encuentras en la cruz. La solución que estás buscando la encuentras en la cruz. La respuesta que buscas la encuentras solamente en la cruz. Y, y supe en ese momento que el Señor me había dado otra respuesta. Lo supe. Sabía que la cruz era la respuesta a mi petición.
Pero yo me pregunté, el Señor no dijo nada sobre el Espíritu Santo y supe que el Espíritu Santo tenía todo que ver con todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Y yo le pregunté al Señor al respecto de esto y no tuve respuestas. Y solamente pasaron varias semanas sin una programación de radio. Lauren Larson estaba conmigo esa mañana, solamente él y yo. Y, y al final de la programación, el Espíritu de Dios se movió sobre mí muy fuertemente y me dijo que el Espíritu de Dios obraba exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y Él no opera fuera de esos parámetros. Y yo me pregunté, pero ¿de dónde vino eso? Yo no lo había leído, yo no lo había escuchado, pero él lo dijo 2 o 3 veces en mi mente, en mi espíritu, que el Espíritu Santo obraba exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, y esa es la cruz, y él no opera fuera de esos parámetros. El programa terminó momentos después, y bueno, lo voy a decir de esta manera. Lauren habló y dijo, ¿y usted me puede dar algún versículo bíblico para eso? Y yo pensé, pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer si es algo que me viene a la mente? Pero en ese momento miré mi Biblia que estaba abierta en Romanos 8, versículo 2, y, y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y, y en ese momento supe que era la respuesta a su pregunta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y tal vez, diría yo, unos 2 o 3 meses después, Satanás es un ángel de luz y realmente habló a mi corazón y dijo, lo que estás predicando sobre la cruz no es necesario. Eso me estaba diciendo el demonio. No hay muchos que necesitan esto. Hay algunos cristianos que estén teniendo unos cuantos problemitas, pero la mayoría está bien. La mayoría está viviendo bien. Y, y cuando Satanás viene presentado como un ángel de luz, suena correcto lo que le está diciendo. Suena como que es certero lo que está diciendo. Y, y la mayoría está viviendo bien, me decía. No tienes que preocuparte por eso. Así que lo que estás predicando realmente no es necesario. Y eso es lo que estaba pasando por mi mente una y otra vez. Y era algo tan fuerte que yo pensé, Señor, pero estoy yo perdiendo mi tiempo predicando esto. Me estás diciendo que lo que yo pienso que me dijiste que no has dicho. Y, pero aún así, conforme a Satanás continuó dañando y alimentando esa mentira, realmente era algo que era muy, muy fuerte, y sonaba como que era algo correcto, sonaba como que era correcto. Mira, cuando tú vayas a la iglesia el domingo en la mañana, la gente está viviendo bien. Ellos no necesitan de lo que tú hablas. Tal vez hay uno por aquí y por allá que lo necesite, pero no de lo que tú estás hablando todo el tiempo. Y fue un domingo en la noche y Donnie estaba predicando. Y él no estaba predicando sobre cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud egipcia, pero él dijo en el curso de su mensaje que Moisés a través de Aarón le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Y cuando dijo eso, el Espíritu de Dios vino sobre mí, el Señor habló a mi corazón y me dijo, lo que tú has estado escuchando es de mí y lo adicional que estás escuchando es el poder de las tinieblas que te está hablando. Lo que has escuchado de mí sobre la cruz es lo correcto y eso es lo que es certero. Pero lo otro que estás escuchando es de Satanás, es del poder de las tinieblas. Y luego me dijo, mi pueblo hoy día están en la misma condición como estuvo el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, esclavos del faraón. Y esa es una situación bastante mala. Esas no son cosas de titubeos. Él dijo, mi pueblo está en la misma condición hoy día. Ellos son esclavos de las pasiones de la carne.
esclavos a las esclavitudes, valga la redundancia, esclavos a los poderes de las tinieblas y el pecado. Mi pueblo actualmente está así, y no son uno o dos, son virtualmente todos. Y eso me sorprendió. Yo estaba en la plataforma y eso me sorprendió en gran manera. Y literalmente me puse a llorar conforme al Espíritu de Dios tocaba mi alma. Entonces mi respuesta a usted que dice que nosotros hablamos demasiado de la cruz, le digo a usted, es lo mismo que Satanás me dijo tiempo atrás. Tú estás siendo promovido por Satanás. Entienda eso. Usted lo está haciendo. La única victoria sobre el pecado, las pasiones, sobre el poder de las tinieblas se encuentra solamente en la cruz. No se encuentra en ninguna otra parte, solo en la cruz. Damas y caballeros, solo en la cruz. Y no, nosotros no estamos exagerando o hablando demasiado. Lo que sucede es que no hablamos lo suficiente de ella. Sí, porque la única manera que la iglesia puede ser libertada, y no me dijo unos cuantos en la iglesia, me dijo todos, casi todos. Y hay algunos que no, hay algunos que están viviendo como debe de ser, pero hay otros, o la mayoría, está en esclavitud a las pasiones, a las tinieblas, al pecado de alguna manera. Y no estoy diciendo eso con algún tipo de gozo, de ninguna manera, no. Pero sí lo digo lo más fuerte que sé decirlo. Y lo que nosotros estamos enseñando es lo que Dios nos ha dado y es totalmente bíblico. Y vamos a seguir enseñándolo, aún de una manera mayor de como previamente lo habíamos hecho, porque es la única solución, la única respuesta. La respuesta que buscas se encuentra en la cruz, la solución que buscas se encuentra en la cruz, la respuesta que buscas se encuentra solamente en la cruz. No en una ocasión, sino que es que solamente en la cruz se encuentra. Y esto no es, siempre ha sido de esa manera, siempre. No solamente ahora, Israel no fue libertada de la esclavitud egipcia hasta que la Pascua se había ofrecido. Ese cordero de Pascua se había ofrecido y la sangre se puso en los dinteles. ¿Correcto o no? Amén, Israel, así es. Israel no fue libertada de la atadura del faraón hasta que la sangre se había aplicado en los postes de la puerta. Y dice la palabra, cuando yo vea la Amén, sangre, gloria a sí. Dios, yo pasaré de vosotros. Alabado el Señor. Y pasaré de vosotros quiere decir, no permitiré que el ángel de juicio se detenga. Y quiero decir lo siguiente. Temo que el ángel de juicio está listo para pasar ahora, ahora mismo. Y la única cosa que va a detener ese juicio es la sangre, la cruz. Amén. Lo que Jesús hizo en la cruz, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando vea la sangre, yo pasaré de vosotros. El juicio viene, todos estarán allí, aquellos que lo rechacen. Oh pecador, permite que Jesús entre y Él pasará de vosotros. Cuando yo vea la sangre, cuando yo vea la sangre, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Alabado Dios. Israel estaba clamando. Dios indicó que era lo que estaban diciendo. Yo he visto vuestra Eso es aflicción, verdad. conozco vuestra tristeza, vuestro dolor. Sé que están clamando y hay gente que está clamando, pidiendo por la realidad de libertad de las ataduras del pecado, así Yes. como Israel lo Mm. estaba. Y este versículo que hemos leído, la culpa, hay mucha gente que está tratando de hacer todo lo posible para sepultar la culpa de su pecado, pero Pero, la culpa está ahí y el Espíritu Santo sigue recordándole a la gente. Así que ellos
están insatisfechos, frustrados con la intención del hombre de ofrecer sustitutos para la cruz, pero solamente hay un camino, y gracias a Dios que es a través de la sangre de Jesucristo. La culpa de la sangre fue el asesinato de Urías por David. Él era culpable del asesinato a sangre fría. Amén. Realmente no sé de algo que sea peor que eso. En mi mente, el tratar de pensar tal vez el rechazo de Israel de Jesucristo como su Mesías, eso fue peor, ¿no? Pero cuando alguien ha muerto, su oportunidad se termina. No pueden preguntar, no sé cuál es la condición espiritual en la que Urias estaba, yo realmente no lo sé, la Biblia no nos dice. Y yo pues oro que haya sido salvo cuando lo mataron, ¿no? Allí en el campo de batalla. Pero no lo sabemos. Yo quisiera pensar que sí. Hermano Suárez, la verdad de que cuando él regresó y David trató de hacer que él Sí, durmiera con su esposa, que él creo que un soldado común hubiera dicho, bueno, sí, por supuesto, eso tiene sentido. Y él rehusó, él se postró en el suelo, dijo, ¿cómo puedo entrar yo a mi hogar sí. y Eso dormir y habla comer en bien? gran manera. Habla mucho de él, que su amor Ujú, era por Israel y por Dios. claro. Pero si no era salvo, yo creo que Urias lo eras por lo que acabas de decir. Pero si él no hubiese sido salvo, su oportunidad, él está, bueno, consignado al infierno para siempre. Así que cuando bueno, ¿cómo uno sobrepasa algo así? Yo tengo un amigo que no lo conozco muy bien, solamente lo he visto una o dos veces, pero él pastorea una iglesia muy grande, 4,000, 5,000 personas, y el Señor lo salvó en la prisión. Eh, Él fue condenado no sé por cuántos años y él salió en libertad después que, bueno, se dio la situación. Él mató a una mujer tratando de buscar dinero para las drogas y él la mató y ella estaba rogándole, por favor, no me mates. ¿Y cómo? ¿Cómo uno puede sobrepasar algo así? ¿Cómo dejar eso atrás? Porque en el momento que preguntar si ella era salva, probablemente no lo era. Y estaba yo hablando con un amigo predicador en una ocasión, él lo conocía muy bien y lo ganó para el Señor. Y dijo, es la razón cuando él predica, él llora en la mayoría de los casos cuando está predicando, porque él está pensando de lo que Dios le ha perdonado. Y así que cuando David dice, líbrame de homicidios, era Señor, sálvame de lo que yo le hice a Urías. De lo que yo he provocado. Y solamente Dios puede hacer eso, pero tiene que ser confesado. Tiene que ser confesado. Y el pasar por encima de ello y estando 8 o 10 horas a la semana con un psicólogo no lo va a hacer. Usted tiene que tratar con el pecado. No puede cambiar la situación, llamarle un hábito malo o algo, una enfermedad ni siquiera. Y es que la iglesia moderna, la iglesia pentecostal, hubiese demandado que David se hubiese llevado a una ayuda psicológica varias veces en la semana, ¿no? Así es. Usted tomó 4 años de psicología, 3 3 años. años en la Universidad de Missouri, ¿no? Entonces, estoy en lo correcto que la iglesia moderna Sí, así demandaría eso es. de David. Entre muchas otras cosas, sí. Sí, Pero, sí. pero eso aún no lavaría esa culpa. No, no. Y una vez más, esa es una carga pesada para la gente. No lo puede cargar, le destruirá, a menos Sí, de que amén. Dios le perdone. Pero gracias a Dios que hay una paz. Sí, Hay una sí. paz con Dios que podemos tener. Está diciendo, Señor, si tú me perdonas, mi lengua cantará en voz alta tu justicia. En otras palabras, yo no puedo cantar hasta que tú Así lo es. hagas. No lo puedo hacer hasta que tú me perdones. Versículo 15, por favor.
Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Publicará mi alabanza. La alabanza apropiada al Señor no puede expresarse mientras haya pecado no confesado. Es la razón por la cual hay poca alabanza en la mayoría de las iglesias y muchas veces la alabanza que se ofrece es hueca. La única verdadera alabanza viene de un corazón fiel. Esto es muy importante lo que dice aquí. Dice, publicará mi boca tu alabanza. Solamente Dios puede limpiar un corazón al punto de que pueda cantar otra vez. Y gracias a Dios que el Señor perdonó a David. Y si él perdonó a David, bueno, David fue sincero. Él no estaba jugando a la iglesia, él estaba en serio. Y cualquier persona que esté bajo el sonido de nuestra voz, no importa lo que usted haya hecho, si usted usted se sincera con Dios, Él le perdonará, le ayudará, le establecerá una vez más, Él lo hará, damas y caballeros. Él lo ha prometido que lo hará. Por eso es que la gente le alaba. Sí, no, y no lo podemos adorar lo suficiente. Mire, la gente se emociona por un equipo deportivo y a mí me gustan los deportes hasta cierto punto, pero se pueden imaginar la misericordia de Dios, Ahí está. la misericordia y todos somos culpables de eso. Yo jamás he matado a nadie, pero mis pecados han matado a Jesucristo. Todos estamos en esa Sí, categoría. Todos. David dejó claro en 2 de Samuel capítulo 12:13, dice él, cuando Natán le dijo al Señor, cuando Natán le dijo al Señor, pero David le dijo, he pecado contra él, Señor. Él lo dejó en claro cuando él dejó la necesidad de todo eso. La aplicación del hisopo fue parte de la aplicación Eso de la es. sangre. Y eso es lo que tenemos que hacer, aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas. Así Pero hay es. algo muy interesante aquí, hermano Swagger, que debemos nosotros hacer resaltar. Tal vez ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Pero con esta consecuencia, hay algo que sucede muy fascinante justo después. Natán le dijo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tu vida será perdonada, pero la del niño tendrá que entregarse. Como creyentes el día de hoy, desafortunadamente muchos están prostituyendo a la iglesia con falsa doctrina y herejía y están causando a la iglesia que sea seducida y que Ujú. cometa actos de adulterio aceptando esta falsa doctrina porque aparece hermosa, así como Eso Betsabé le es. apareció a David hermosa. Obviamente hay algo muy hermoso de ella que él lo sedujo hasta el punto de desearla a ella y causar la muerte de su esposo. Pero hermano Swagger, la iglesia en muchos lugares con esta herejía, ignorando la cruz, denigrando la cruz, la introducción de psicología. Yo he estado trabajando en las últimas 3 o 4 semanas, investigando los orígenes de la ciencia social, justicia social, psicología y otras cosas que han afectado a la iglesia y a la sociedad. He aprendido mucho, cosas que no pienso que se han hablado públicamente. Voy a escribir una serie entera de artículos y ya tengo varias partes. Estoy escribiendo 3 en este momento y estoy impresionado por lo que llamamos el día de hoy ciencia, especialmente en el ámbito de la psicología. Sin embargo, veo más discusión sobre enfermedad mental y más ignorancia de las enfermedades espirituales, lo que causa los problemas de mucha gente el día de hoy. Estamos prostituyendo a la iglesia, estamos nosotros, bueno, de hecho estamos siendo seducidos, hacemos mercader de todos ellos. La gente está muriendo espiritualmente y nosotros, aunque estamos anticipando y viendo lo que yo siento que va a ser una tremenda cosecha también, hay una tremenda apostasía, hay un alejamiento. Utilizando las mismas palabras, le llamamos la neo-ortodoxia, si no estoy equivocado, le cambian el significado de las palabras y eso seduce a la iglesia y los hace pensar que están recibiendo la verdad, pero están siendo manipulados para poder alejarse de las cosas de Dios. La generación de Josh y más jóvenes que él, hermano Swagger, están tan asqueados con la iglesia, de acuerdo a cómo la conocíamos nosotros al crecer, no quieren ir a las iglesias ya más. Las encuestas, los cuestionarios que yo he visto muestran un declive muy grande de la asistencia a la iglesia.
Muchos están fuera de todo eso, sienten, o más bien no sienten deseo porque hay una gran hipocresía. Lo que ellos buscan es una espiritualidad. Pero yo espero que la gente pueda ver la consecuencia de la herejía que se está llevando a cabo. Y si no vemos un verdadero arrepentimiento en la iglesia por ese pecado de la herejía, esos van a perderse y la muerte y la sangre de esos individuos estarán sobre las manos de aquellos que promueven la falsa doctrina, la revolución de la gracia, la vida con propósito, y puedo seguir leyendo la lista. Es significativo y ha penetrado la iglesia como levadura. Han continuado con esta revolución de la cancelación. Se ha aceptado así como la sociedad lo ha aceptado y ahora la solución es la que el mundo presenta, que es un falso camino. Ahora, ¿estoy siendo demasiado fuerte o demasiado suave? No lo sé, tengo que ser honesto. A menos que la cruz sea predicada y exclusivamente sea identificada como el único medio para la victoria, vivir para Dios, caminar en victoria, Estás en lo no cierto, vamos a estás en lo tener cierto. nada más como beneficio. Y no es necesario, no es una pregunta de que si la cruz no va a funcionar, la cruz funciona, nosotros no Así funcionamos, es. pero nada más es necesario y no hay nada más. No, Jesús murió en aquella cruz una vez y así eso es. fue todo lo necesario. Y el insinuar que no es suficiente es blasfemia, ¿no? Y el ir a otra cosa es blasfemia y eso es lo que la iglesia ha hecho. Ha ido a la psicología y allí Así es es. donde está, donde vive. Y les hago la pregunta, ustedes conocen mucho más de la psicología que yo. Ellos están diciendo que la psicología es un punto de crecimiento que es que la psicología que es hoy no era la psicología de 30 años atrás. ¿Es eso lo que se está proclamando? Están diciéndolo en parte, pero al estudiar un poco más adelante, especialmente la neuropsicología más, han aceptado dentro de los conceptos la idea de que, bueno, permítame cambiarlo de esta manera. Decimos, lo que decimos ser discapacidades y enfermedades mentales tienen que ser separadas. Si hay personas que tienen discapacidades mentales, como las personas que nacen con autismo y cosas que verdaderamente debilitan a la persona, hay algo llamado enfermedad mental, que es un resultado de otras complicaciones, como escuchamos el término PTSD, síndrome de postraumático. Alguien que está sufriendo esas consecuencias y ha alterado la mente. Así que tenemos la idea de que podemos realterar la mente por sugestivismo. Le ponen términos científicos, pero cuando estudiamos lo que están haciendo es algún tipo de concepto del Oriente Lejano, pero le llaman a ello, a esa situación, neuropsicología, le ponen un nombre, proveen pruebas y resultados que manipulan. Están usando esa nueva psicología. Neuro que tiene que ver con la mezcla del estudio del cerebro y de la psicología como mezcla. He estudiado yo esto, he hablado con gente que han hablado conmigo el mito de este supuesto balance o imbalance químico, y nos lo hemos creído. La gente dice tenemos que practicar las disciplinas de la iglesia, pero es lo mismo. Primeramente, no hay disciplinas en el Nuevo Testamento. Es un término creado en los años 70 por un autor en particular que la iglesia aceptó. Bueno, si estudiamos la palabra de Dios, hacemos esto, sí, son disciplinas. No, son deseos. Entonces, hemos aceptado la terminología del mundo y la manipulación que ha llegado a la iglesia y después lo repetimos como si eso fuera. Eso se hace por diseño. Personas que han tratado de cambiar y presentar un gradualismo del cambio cultural a la sociedad han utilizado ese tipo de mecanismos y técnicas para poder producir cambios. Bueno, pero la palabra de Dios tiene la Es solución la única solución, hermano y no Suárez. hay otra La única respuesta. solución. Y yo temo que la iglesia ha abandonado eso hoy Sí, día, ha abandonado la palabra. Y vamos a decir, si usted tiene algo, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero ampliamente yo creo que se ha abandonado. estaba leyendo, tal vez usted me puede ayudar, Mike, porque esto me intrigó hace años. Comencé a estudiar una vez más los esfuerzos de Adolfo Hitler y la magia negra. Él estudió tras un individuo, dos individuos en particulares, no voy a entrar en demasiado detalle, pero ellos estudiaron detrás de una señora que estaba encargada de la creación de teosofía,
brujería, cabala y nueva era en ciertas áreas particulares de Helen Patrono. Helen Patrona Blavatsky. Ella estaba muy familiarizada con las enseñanzas de Darwin. De hecho, ella tradujo al ruso uno de sus libros por el amor de su obra. Pero ella creía que había una evolución espiritual en la humanidad y la humanidad finalmente va a progresar y va a llegar a ser Dios. La humanidad es Dios manifestándose como Dios en la sociedad. Y realmente ese es el fundamento de la teología nueva. Bueno, Stalin no hubiese estado de Claro acuerdo que con sí. ella. Interesantemente, muchos de los que voy a mencionar en esos artículos visitaron Rusia y estaban muy emocionados por Stalin. De hecho, la película de Superman lo llamaba el hombre de hierro y es lo que el nombre Stalin significa, el hombre de hierro. Hay muchas cosas que interesantemente están empaquetadas si estudiamos todo. Pero quiero llegar al punto antes de seguir dando vueltas con todo esto. En este proceso, en este estudio, en este desarrollo, la psicología estaba integrada y mezclada con los conceptos fundamentales. Sigmund Freud, y he estado estudiando a él y a su historia y su fundamento y su aprendizaje y su ateísmo. Fascinante, interesante ver, hermano Swagger, que mientras más rechazaban el camino de Dios, más aceptaban las cosas que serían más creencias orientales, mantras, religiones, una área de psicoterapia y ah, no se ha abandonado nada de los principios como ellos han dicho que sí, pero en el área de sexualidad sí, pero no en otras áreas. Pero en el área de tratar de maniobrar o manipular el cerebro con respecto a cierto, cierto proceso de psicoterapia que tiene 8 puntos de terapia, el terapista o el terapeuta presenta el programa y ellos presentan una palabra que uno tiene que repetir como un mantra. Cuando uno tiene este problema, uno recita la palabra manipulando el cerebro para que piense diferente. Eso es el fundamento de lo que la brujería y el wikiismo es. Manipulación mental. Es demoníaco, es brujería. Yo estoy siendo más persuadido y por supuesto yo no soy un experto, pero no me encantaría, a mí no me gusta leer lo que dice algo nada más como en la psicología porque le van a cambiar el significado, pero realmente es un cambio de brujería en el proceso, tratando de manipular la manera como piensa la mente, cómo opera la mente. Ahora, hay drogas que ayudan a la gente a tener beneficios y no voy a presentar mi perspectiva en eso porque algunas personas tal vez no puedan vivir sin esas cosas, porque tal vez tengan incapacidades o discapacidades mentales o cerebrales. Pero estoy hablando de una persona que ha sufrido algo difícil en su vida y la respuesta es Jesucristo. No manipular al cerebro a través de psicoterapia, llamándole neuroterapia y manipulando los químicos del cerebro. Es una farsa. Este es el problema. Un hombre que es de las asambleas de Dios, un pastor de las asambleas de Dios, él escribió un libro años atrás, escribió un libro que en ese libro él dijo que el hombre moderno hoy en día enfrenta problemas que la Biblia no resuelve y necesita la ayuda de psicólogos en conjunto con la Biblia para encontrar la ayuda que necesita. ¿Ustedes han leído eso o conocen a qué me No, refiero? no estoy seguro específicamente de lo que es, pero esa es una mentira. O claro que lo Sí, es. La idea o la propia idea de que Dios no resolvió problemas quiere decir que Él no sabía y el hombre moderno ahora sí sabe. este libro dice de que usted está completo en él. Yo os he dado todo para la vida y la piedad. Así que, Exacto, ¿eso es verdad o no lo es? exacto. Tal como todo el As- pecado se encuentra en 3 áreas básicas, la concupiscencia de los ojos, el orgullo de la vida y la concupiscencia de la carne. Esas 3 áreas incorporan todo pecado. Y también todas las soluciones de los problemas se encuentran dentro de la sangre, dentro de Jesucristo y su muerte. Por lo tanto, sea cualquier problema, cualquier pecado, desde hace 3000 años hasta el Ujú. día de hoy, desde siempre, Dios lo ha Repita eso tratado otra ya. vez, esos tres. Todo el pecado es un orgullo de la vida, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la carne. El El orgullo de orgullo los de la ojos, la vida. concupiscencia, el deseo. Todo pecado cae bajo esas 3 categorías. Así es. Y si nos fijamos en la prueba, en la tentación de Cristo, cubre todo eso, pero todos los problemas del hombre, no importa el margen de tiempo
caen dentro de esas áreas y Dios ya trató esas tres áreas y la solución es Jesucristo y el crucificado. Por lo tanto, la idea de que hay problemas el día de hoy que no fueron lidiados en la Biblia, bueno, hay cosas específicas tal vez, pero la generalidad del pecado o el problema ya se encuentra resuelto en la Biblia. Vamos al versículo 16. Bueno, tenemos que ir a la pausa primero, ya volvemos. Estamos de vuelta. Hermano Schwager, antes de continuar, estamos avanzando en este capítulo. Yo sé que así va a ser, pero escuchando la discusión antes de la pausa, yo quería compartir algo, tal vez conectar algunos puntos. Y es el hecho de que cuando hablamos del tema de la psicología y el trato en general y todo eso, sé que usted esté tratando de dirigirse a eso desde la perspectiva fisiológica, tratando la mente a través de medicamentos y eso, o esté tratando de ir en el proceso de un terapista, etcétera, etcétera. Yo quiero resaltar lo siguiente, no solamente la ciencia, pero la humanidad de esto en un sentido. Primero que nada, reconozco que la mayoría que son psicólogos y predican en la terapia sí quieren ayudar. Eso yo no lo cuestiono. Exacto, sí. Y la psicología, en un sentido, puede identificar algunos de los temas. Exitosamente puede hacer eso. Cuando vemos en el tema político demócratas y republicanos, ellos todavía identifican el problema. Es la solución a los problemas donde tenemos diferencias y divisiones. Lo mismo en la psicología. Y aún identifican algunos de los problemas, ¿no? Pero son problemas sintomáticos, no son la raíz del problema, porque la raíz del problema del hombre es la plaga del pecado que está en el corazón. Y Bueno, estás diciendo que son conocedores de esos sistemas. sí. Sí, pero la psicología simplemente no puede resolver los pecados, ni tampoco la Amén. educación, ni el dinero, ni Ni nada nada. más. Y Repítalo, lo por favor. reiteramos, ¿verdad? La psicología, el dinero, la educación, la lista es larga, no pueden dirigirse al pecado. Pueden reconocer los síntomas causados por el pecado, sea el quebrantamiento de nuestro cuerpo y situación, pero el corazón del hombre es malo, está lleno de maldad, desesperadamente está enfocado en la maldad y solamente la palabra de Dios puede resolver el problema del pecado, específicamente Cristo y este Buen crucificado. Y pensamiento. allí es donde la iglesia ha cometido sus errores. Por eso tenemos psicología en la iglesia. Es porque ellos han escogido apartarse de la cruz. Y digo escogieron porque es que hay que hacer una decisión consciente para tomar en una dirección específica. Ahora Sí. bien, hago la pregunta, ¿lo han hecho voluntariamente? Claro que sí, hermano Schwager. No ha sido de la noche a la mañana, ha sido algo generacional y vemos un ejemplo de eso en el libro de los jueces. Entonces, si decimos que es correcto y yo creo que así es, no van a aceptar lo que estamos enseñando acá. Si Sí. se mezcla con fe y buscan la verdad, sí, porque el Espíritu de Dios dará testimonio en sus corazones, lo rechazarán en la base, como se ha dicho anteriormente, no en una base teológica, sino moral. Y no olvidemos lo siguiente, que todos estos programas y estructuras de la iglesia traen tremendo poder y control sobre el pueblo. Si los predicadores predican la cruz, pierden el control y la influencia. La pierden. Van a perder todo que la jerarquía les da, que el mundo denominacional les trae, que sus programas les traen. Lo pierden todo porque la cruz se dirige a todo. Y esto era lo que Jesús dijo que odiaba, la doctrina de los nicolaitas. Y por eso el liderazgo de Israel odiaba a Cristo, porque si la gente lo aceptaba como Mesías, y ellos sabían que eran los Mesías, iban a perder todo el poder, todo el control que tenían sobre el pueblo. Sus leyes caerían porque él vino a destruir, no a destruir la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a llegar a la parte de la humanitaria de esto, ¿no? Yo quiero hablar del individuo, ¿no? No del psicólogo, ni siquiera los líderes de la iglesia. Estoy hablando del pueblo, por un momento, tal vez aquellos que están viendo en este momento. Y la razón por la cual han buscado esta ayuda, sea una ayuda profesional o un programa, es porque sus vidas están cayéndose en pedazos. Ahora,
No estoy cuestionando su salvación, estoy hablando de personas que son salvas y ellos están básicamente luchando. Están en una situación donde dicen, no sé si voy a sobrevivir otro día. Es así de difícil, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la dificultad, la esclavitud, esos problemas son reales. No estamos minimizando esto y vamos a entender que el pecado es real y es poderoso y destruirá a una persona. Pero ese individuo está luchando porque están viendo las consecuencias del pecado destruyendo sus vidas y la razón de buscar la ayuda es simplemente eso, que están desesperados. Están desesperados por esa ayuda. Pero eso no quiere decir que algo, por ejemplo, como la psicología verdaderamente va a traer una solución a sus vidas. Sí. Estamos diciendo que van a la psicología por desesperación. Y yo tengo que decirlo de esta manera, se va a dirigir a ciertas áreas, así como personas que están luchando con la nicotina, si consumen esa goma de mascar que les ayuda a no fumar, pero todavía tienen la atadura. Y Sí. los líderes enseñan, no escuchen esto, ¿no? Bueno, como hemos dicho, o lo digo de esta manera, primero que nada, y esto es lamentable, algunos lo escuchan y dirían, bueno, a mí no me gusta ese ministerio y tengo un problema con ello. Hay que arrepentirse de eso y permitir que el Señor trate con su corazón, porque eso está mal. En segundo lugar, lo rechazan, como dijimos, en el punto moral. Usted no puede debatir la cruz teológicamente, acaba de perder su tiempo, va a fallar y a lo que va a llegar es un ataque personal en contra del ministerio o cualquier predicador que lo predique para tratar de hacernos ver mal lo que puede suceder para siempre, ¿no? Porque somos todos imperfectos o rechazan en una base moral, no quieren abandonar el control. La cruz requiere muerte, pero el mensaje de la cruz es eso, que debemos morir. La gente, Josh, en denominaciones, y la mayoría están en algún tipo de denominación, ellos van a seguir lo que esa denominación enseñe. Hay algunos Ese es el que no lo van a control. hacer, pero la mayoría lo va a hacer. Y usted está diciendo exactamente el punto tan importante, es que requiere que el predicador de la denominación que permita que el individuo deje a un lado todo lo demás para poder aceptar, lo digo de esta manera, cuando el Espíritu Santo empieza a abrir esta palabra de la cruz, lo primero que va a suceder es que Él va a revelar todas las áreas donde nosotros hemos puesto nuestra fe que está mal. En la mayoría de los casos va a terminar siendo hablando de nosotros mismos, nuestras habilidades o nuestras denominaciones, el nombre de la iglesia, nuestra familia, todas nuestras buenas obras, todas las cosas que hemos estado buscando para justicia y victoria. Él empezará a mostrarnos que todas esas cosas están mal y eso requiere arrepentimiento. La persona debe de arrepentirse. De lo que estás hablando es del objeto de fe. Exactamente qué es lo que estamos buscando y mirando. Estamos dependiendo de la psicología, de una pastilla, de la denominación o tal vez del hecho de que usted se ve como una persona agradable y hace cosas buenas. A lo que usted ha estado mirando, si no es el sacrificio de Cristo, no tiene justicia o santidad. Y si sigue avanzando así, no va a llegar al cielo. Pero el último punto que quiero decir es que estamos tratando con David. El libro de Segunda de Samuel, el último capítulo, cierra, creo, con un ejemplo muy poderoso. Y la plaga cesó. Así es. David, la Biblia nos enseña de que de hecho fue Satanás. Si lo leemos en Crónicas, fue Satanás, el enemigo, quien introdujo esta noción a David. Ahora, haciendo un censo era algo bíblico, correcto, pero la ley demandaba que hubiese una ofrenda tomada, que hubiese una representación de nuestra justicia, liberación, porque, bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero el punto es que David hizo ese censo que no estaba mal, pero el medio de cómo lo hizo estuvo mal. Él Sí. ignoró el santuario, La el que hablar habla de de la esa redención. redención. Recurrió a algo del mundo, Entonces su fe estaba en los números, en la en los cantidad, los números hombres, y los recursos, recursos de sí. Israel. La redención era la ofrenda Ujú. de plata. Y es el problema que tiene el hombre.
Y usted lo dijo, hermano Swagger, y es el punto acá. Cuando eso sucedió, primero que nada, la Biblia nos dice en David, y el corazón de David le pesó. Y todos hemos estado en ese lugar, esa Así convicción es. del Espíritu Santo que tiene que llegar. David reconoció que hubo un mal comportamiento, pero seamos claros, hubo una consecuencia. Si usted está buscando, por ejemplo, psicología como una respuesta y usted está buscando a eso específicamente solamente, va a haber una consecuencia y no será agradable. Tal vez usted tenga una ayuda moderna, digamos así, pero si usted mira eso o depende de eso, va a haber una consecuencia. Hubo una oportunidad, una opción que tenía David y tenía tres opciones. Usted puede ir y dejar caer o caer en las manos de sus enemigos, pero lo último y lo que escogió David fue ponerse en las manos de Dios, que Me no caiga dejes yo en ver. las manos de los hombres, y Así eso es. es la psicología. Eso hacen las denominaciones, de eso se tratan todas estas agendas religiosas, es ponernos en las manos de los hombres. Y usted no quiere estar allí, damas y caballeros. Ahora, hubo una consecuencia y ese ángel de juicio llegó, pero así como ese ángel estaba llegando a donde Jerusalén estaría, a la era de aquel ejecutado, el Señor dijo que deténganse. Y David ofreció el sacrificio y el último versículo del último capítulo del libro de Segunda de Samuel nos muestra la imagen de lo que estamos hablando acá. La ofrenda fue ofrecida, el sacrificio del pecado, y la plaga cesó. Hay una respuesta, hay Así un es. sacrificio para que la plaga cese en el corazón y la vida, Amén. Así y lo es. es igual como lo fue 3000 años atrás. Y por eso no podemos exagerar la cruz, y todo el que diga algo así no entiende la cruz. Será una maravilla llegar a pensar que alguien o que la psicología, encontrando su lugar en la iglesia, no sea un mecanismo y herramienta para traer el control. Y presento esto. En Rusia, al estar ganando prominencia con las actitudes comunistas, la psicología fue utilizada y muchos de los principios de la psicología, los grupos, o más bien el tipo de estrategias que se utilizaron para poder programar los grupos pequeños, fue lo que se utilizó de parte del gobierno aquí mismo, y esto se hizo para programar a la gente, adoctrinar a la gente, controlar a la gente, cómo ellos piensan, cómo ellos se comportan, cómo ellos responden, y si no responden de acuerdo a cómo ellos deben hacerlo, el grupo pequeño es controlado y programado más, y ahora está en el sistema educativo. Eso es mucho más grande y amplio y está en nuestra denominación. Hermano Swagger, he conocido individuos cuando he sido crítico de ciertas políticas, ciertas direcciones, ciertas denominaciones, pentecostales también junto con carismáticos y todo eso. Ellos lo ven a uno casi con la misma mirada en blanco que uno tiene de los cultos o sectas mormonas, testigos de Jehová. Se quedan ellos parados ahí, tiesos, cuando uno habla con ellos. Cuando usted habla con ellos o ellos hablan con usted, están muy demostrativos, y en cuanto uno comienza a cuestionar o culpar o más bien a hablar con ellos, muestran el error, y yo veo una respuesta de estos individuos y yo pienso que deberían responder con sí, eso está mal, sí, eso no es algo que yo apoyo. En vez de eso ellos dicen, bueno, yo he sido parte de esta organización, eso es lo que yo creo, ellos buscan aquello y hay muchas excusas, pero no tengo ningún tipo de pensamiento razonable. Lo que quiero decir es de que, ¿será que estamos viendo la conciencia cauterizada de mucha gente que no puede ya, porque han rechazado tanto el mensaje de la cruz, que está mal? Eso es un hecho y vamos a continuar, vamos a terminar de leer antes de finalizar. Porque no quieres tu sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Ninguna penitencia, sacrificios, regalos costosos de las iglesias o de los hombres en cuanto a la expiación de pecados pasados o deseos o aceptados por Dios. Solo la fe y la confianza en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz puede ser aceptadas por el Señor. Lamentablemente, el mundo trata de crear un nuevo Dios, mientras que la iglesia trata de crear otro sacrificio. Hay solo un sacrificio a favor del pecado y es lo que John acaba de decir.
Adelante. Los sacrificios de Dios son los espíritus quebrantados. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El arrepentimiento verdadero siempre incluye un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Tal solamente acepta a Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Dios no acepta nada menos. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Los versículos 18 y 19 no son, como algunos piensan, una adición insignificante al Salmo. Ambos pertenecen a la estructura y ambiente profético del Salmo. El pecado de David, la confesión y la ilustración presentan este capítulo en la historia de Israel. Con su idolatría, adulterio espiritual y asesinato perdonado, ellos saldrán como mensajeros del Evangelio para ganar a otras naciones a una fe sin reservas y para el servicio de Cristo. En el arrepentimiento de Israel, el Señor una vez más edificará los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán sobre tu altar becerros. El programa de sacrificio bajo el antiguo sistema era legal porque señalaba al Redentor venidero. Desde Cristo y la cruz ya no son necesarios y por todos los motivos obvios. ¿Por qué el símbolo cuando la disposición está? Durante el reino milenario el sistema de sacrificio será restaurado, pero solo como un comentario o una conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra ayuda que afuera de lo que él hizo en la cruz. Por eso él dijo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Solo cuando aceptamos el orden divino de Dios, que es la cruz, él está satisfecho. Gracias por acompañarnos. No se pierdan la programación de mañana. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.